óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Y cuando nos habla de óleo precioso, es esa unción que viene desde el cielo. Pero ¿cuándo viene? Cuando los hermanos están habitando juntos en armonía. Viene esa presencia, esa unción del cielo. Y dice, es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Sucede algo extraordinario, algo milagroso, algo precioso, cuando los hermanos habitamos juntos en armonía. Y es que la presencia del Señor desciende sobre nuestras vidas de una manera especial. Desciende su bendición, desciende su presencia. Así que este es un salmo precioso que nos habla de esa unidad, de eso que ocurre cuando nos reunimos un domingo. Un domingo nos reunimos para adorar al Señor, y el Dios Todopoderoso, el Dios soberano, viene con su presencia a habitar en medio nuestro. No es algo común, es algo que proviene del cielo mismo. Y ¿sabe algo? Cuando Dios está en medio de un lugar, en medio de una congregación, nuestras vidas no pueden ser igual. Tenemos que gozarnos en la presencia del Señor. Algo extraordinario pasa cuando nos reunimos y cuando Dios está. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo demuestra. Cuando el Dios Todopoderoso está, cuando hay un encuentro personal con Dios, las vidas no pueden ser iguales. Amén. Así que en donde estás, vamos a poner este culto de adoración en manos del Señor y a pedir de su presencia, a pedir de la abundancia de su Espíritu Santo. Allí en donde estás, levanta tus manos en señal de rendición, en señal de adoración, en señal de decirle a Dios, aquí estoy. Hoy vengo a traer lo que puedo ofrecerte, y es mi corazón, es mi gratitud, es mi adoración al único y verdadero Dios. Señor, te damos tantas gracias por un domingo más. Te damos tantas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí como hermanos en armonía, dispuestos a disfrutar de tu presencia, Señor, dispuestos a adorarte, al único Dios verdadero. Allí en donde estás, empieza a adorarlo, empieza a agradecerle, Señor. Gracias por un domingo más, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Nos gozamos de estar en este lugar, reunidos como un cuerpo, en unidad, para adorar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Jesús. Hoy venimos a adorarte porque eres Señor en el cielo, en la tierra. Eres digno de adoración. Y Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar. Gracias por estar en medio nuestro. Te adoramos. Hoy dejamos de lado cualquier pensamiento, cualquier preocupación, cualquier carga, y venimos ante tu presencia, Señor. Allí ante tu presencia, Señor, nos gozamos en ti, nos gozamos en ti. Y dice su palabra, es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición. Sabemos que esta mañana es una mañana de bendición, porque tú estás en medio nuestro, Señor. Disponemos nuestro corazón para adorarte y exaltar tu nombre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y allí, iglesia, sigue con tus ojos cerrados y dile: Padre,
Gracias porque lo haces todo nuevo. Gracias porque cambiaste mi corazón, Señor. Porque soplaste espíritu nuevo en mí. Y de ahora en adelante jamás seremos iguales, Señor. Nos has dado nuevas vestiduras y un nuevo corazón, Señor. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Una vez más, iglesia, vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa lograr, mi vergüenza limpiar y a llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no hay
palabra de Dios en Salmos 66:4 dice: toda la tierra te adorará y cantaré alabanzas a ti, cantaré alabanzas a tu nombre. Iglesia, yo no sé cuántos de ustedes como que están gozosos de poder alabarle al Señor, porque yo lo estoy. Y estamos aquí porque fuimos llamados a eso, fuimos llamados para proclamar el nombre del Señor, y no solo nosotros acá en la tierra, sino que cielo y tierra adoraremos al Señor. Así que hoy adoremos al Señor y proclamemos su nombre y sus proezas con todas nuestras fuerzas. Amén, iglesia. Dice la palabra en los Salmos que así como es su nombre, así mismo debe ser su alabanza. Y yo no sé cuántos creen en que tenemos un Dios inmensamente grande, inmensamente bueno. Así que cuando nosotros reconocemos quién es Dios y en nuestro corazón hay gratitud,
La oramos con todo el gozo de nuestro corazón. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 Digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 Amén. Mientras escuchaba esta alabanza, ¿ustedes se imaginan si Cristo no hubiese vencido la muerte?
si no hubiese vencido allí la tumba, dice el apóstol Pablo que seríamos dignos de toda conmiseración, que nuestra fe sería vana. Pero Cristo resucitó y eso es lo que hoy estamos celebrando, que tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto, un Dios que nos escucha, un Dios que nos acercó al Padre, un Dios que nos rescató, que nos salvó. Eso celebramos. Así que tal si se la cantamos una vez más. ¿Les parece? Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte Dígaselo con venció. todo su corazón. Digno es el Cordero Eres de digno, Dios. Jesús, eres digno. Digno es el Rey que a la muerte Venciste la muerte, Jesús. Digno es el Cordero de Dios. Y por eso hoy tu pueblo te adora. Digno es el Rey que a la muerte venció. Por eso te alabamos, Señor. Digno es el Cordero de Dios. Eres digno. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Gracias, Señor. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Gracias, Jesús, por tomar nuestro lugar. Cargaste tú mi cruz. Gracias, Señor, por tu amor, Tu vida diste allí. por tu misericordia, dando tu vida en la cruz, Y Jesús. ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros, Jesús. Dile allí en donde estás, gracias. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por la obra de la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice allí en la carta a los Hebreos que podemos entrar confiadamente, y dice allí Hebreos 10, versículo 20, que podemos entrar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Antes de que viniera Jesús a morir por nosotros, nadie podía acercarse a Dios, al Padre. Era imposible. El pecado nos separaba de Él. Pero cuando Jesús se hace hombre, viene a la cruz del Calvario, da su vida por nosotros, toma nuestro lugar, porque nosotros debíamos asumir ese castigo, pero Él toma nuestro lugar, Él asume nuestra posición y muere por cada uno de nosotros con un propósito, y es que podamos acercarnos confiadamente al Padre. Él nos salvó, Él nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice allí la palabra, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes podían entrar al tabernáculo o al templo, el sumo sacerdote, a interceder por el pueblo. Hoy tenemos un sumo sacerdote en los cielos que intercede por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Dice, acerquémonos con corazón sincero. No nos podemos acercar de cualquier manera al Señor, y menos ahorita que vamos a tomar la cena del Señor. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, dice acá, de fe,
purificando nuestros corazones de mala conciencia. Y esa mala conciencia nos habla del pecado que hay en nosotros. Esa conciencia nos habla de arrepentimiento. ¿Cómo nos vamos a acercar en esta mañana a Dios como iglesia, como pueblo suyo? Es un momento para que podamos acercarnos confiadamente. Él abrió ese camino que nos acerca y que nos conduce al Padre. Pero la pregunta es, iglesia, ¿cómo nos vamos a acercar? La Biblia nos dice el cómo, y es con un corazón limpio de conciencia. En otras palabras, con arrepentimiento. Por eso te invito a que allí en donde estás, no es una repetición de cada 8 días, no es algo religioso. El Señor lo estableció, la cena del Señor, y dijo que cada vez que nos reuniéramos la tomáramos. Pero debemos tomarla con una conciencia limpia, en arrepentimiento. Por eso yo te invito a que tomes en tu mano la cena, el pan, el vino. Pero allí cada uno, y sin distraerse, sin quitar este momento tan reverente, allí cada uno empiece a orar al Señor, a hablar al Señor y a decirle: Señor, perdona hoy mis pecados. Sé que Jesús, y reconozco que Jesús es el Señor, es el Salvador, que ha venido a la tierra a pagar por mis pecados. Pero hoy, Señor, quiero acercarme con un corazón sincero a ti. Hoy quiero tomar la cena recordando tan inmenso sacrificio, pero con un corazón limpio. Y dice la Biblia de dónde salen los pleitos, las contiendas, los malos deseos, y todo esto sale del corazón. Hoy es una mañana para que examinemos nuestro corazón y le preguntemos al Espíritu Santo: ¿qué hay allí en el corazón que ofende al Padre, que deshonra el sacrificio de Jesús en la cruz? Es una mañana para que todos reflexionemos y nos arrepintamos. Señor, en esta mañana nos presentamos como tu pueblo, como tus hijos, con un corazón que se humilla ante ti, Señor, reconociendo que contra ti hemos pecado, que seguramente en nuestros corazones han habitado tantos pecados, Señor, con los cuales te hemos ofendido, con los cuales aún hemos menospreciado ese sacrificio tan grande que tú hiciste, Señor. Y este es un tiempo que queremos tomar como iglesia, como hijos tuyos, como tu pueblo, para acercarnos por ese camino nuevo que tú has abierto a través de tu sacrificio, Jesús. Pero queremos hacerlo con un corazón limpio. Señor, perdona lo que habita allí en mi corazón. Dile allí en donde estás. Hay tantas cosas incorrectas, tanta dureza, tanta desobediencia, tanta soberbia en mi corazón, tal vez orgullo, tal vez ira, ofensa. Señor, que solo podemos acercarnos rogando de tu gracia, Señor.
Perdónanos. Límpianos, Señor. Limpia nuestra maldad. Dice su palabra: hijitos míos, estas cosas les digo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos con Cristo Jesús. Él es nuestro abogado. Jesús, gracias por interceder. Gracias, Señor, por tu obra redentora. Dile allí gracias. Gracias porque solo por ti me puedo acercar al Padre. Te amo y te bendigo, Señor. Y hoy quiero tomar la cena recordando tu sacrificio, sabiendo que tu sangre me limpió de todos mis pecados, sabiendo y reconociendo, Señor, tan grande sacrificio. Hoy bendecimos la copa, símbolo de tu sangre derramada, Señor, y bendecimos el pan, símbolo de tu cuerpo molido por nosotros. Y hoy la tomamos recordando y agradeciendo tan grande sacrificio. Y también, Señor, celebrando tu resurrección y recordando tu promesa que algún día vendrás por nosotros y tomaremos la cena contigo en el reino de nuestro Padre. Por eso te damos gracias, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar la cena allí en donde estás. Y allí donde estás, iglesia, dile: Señor, ahora que te conozco, ahora que te he experimentado, no quiero irme de tu presencia, Señor. No quiero soltarme nunca de tu mano. Quiero permanecer en ti, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
Cuando experimentamos el amor de Dios y su perdón, cuando nosotros nos acercamos a Él con reverencia y delante de su trono nos arrodillamos, podemos sentir la paz y el amor de Dios. Y ¿sabes algo? Eso es lo que Dios siempre nos ha querido entregar, esa paz y ese verdadero amor que Él tiene siempre para darle a sus hijos. Pero a veces nosotros como hijos decimos, no lo quiero, no lo necesito, yo puedo solo. Hoy, a través de esta canción, el Señor nos dice, ven a mí, ven que yo quiero darte todo el amor que tú necesitas, ven que yo quiero suplir todo lo que te hace falta, y Él lo hará de la manera más correcta. Amén.
un hombre que siempre estuvo en comunión con Dios. Y vamos a ver cómo en un momento de debilidad, este hombre empieza a desviarse. Vamos a ir a la palabra. Segunda de Samuel. Vamos a leer el capítulo 11. De aquí salimos a las 4 de la tarde. Eso, así me gusta. Solo una, pero bueno. Segunda de Samuel 11. 2, bueno, ya otra se sumó, bien. Dice así: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón, y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Muy bonito ese David. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David diciendo: Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías: ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, los siervos de mi señor, acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a dormir a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó. Al anochecer Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito: poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. Pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde aquella muralla y algunos, este es el versículo 24. Pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde aquella muralla y algunos de los siervos del rey han muerto, pero tu siervo Urías el Eteo ha muerto. Fue el mensaje que recibió David después. Vamos a empezar a ver varias cosas. Hoy quiero que miremos algunos de los pecados. Yo, antes de entrar a analizar en detalle, ¿sí? Ciertos aspectos de esta lectura, quiero que miremos algunos de los pecados que cometió David. Este David que yo les acabé de mencionar, el hombre fiel a Dios. Bueno, uno de los primeros pecados es la pereza. Dice el primer versículo que todos los reyes salían a la batalla, pero él se levantó a las 3 de la tarde. ¿Sí? Imagínense algo, miren. Es increíble que ese sea el punto de partida para un pecado tan grande como el que llegó a cometer. Y vamos a mirar cuál más. El pecado no fue haber observado a Betsabé. Tal vez era normal por la ubicación en la que estaba en Jerusalén. El palacio del rey era más alto que las demás casas,
¿cierto? Por lo tanto, la vista hacia toda la ciudad, pues, era muy viable. El problema de David fue que se quedó mirándola hasta el punto de llegar a desearla. Ahí fue donde estuvo el pecado. Y entonces ahí empezó su verdadera maldición, porque para David fue una maldición. Después de esto, él manda a buscar a Betsabé. ¿Y qué implica? Al mandar a buscar a Betsabé implica que su pecado se hace evidente ante terceros. Vamos viendo, o sea, no solo pecó él, sino que él con su testimonio estaba dándole a entender a otros lo que él estaba dispuesto a hacer. Luego de mandarla a buscar, consuma sus deseos, el deseo de su corazón al momento de acostarse con ella. Consumó el pecado. Vamos a mirar, ¿saben quién fue Urías? Con Urías pasa algo muy tremendo y más adelante lo vamos a ver. Urías fue un hombre fiel a David. Y tal vez yo creo que cuando yo estaba haciendo todo el estudio de esto, creo que fue la parte que a mí más me dolió de lo que David hizo. Urías fue de los primeros que se le unió a David cuando estaba por allá en una cueva. Y fue el que fue peleando batalla tras batalla con David, hombro a hombro, codo a codo, como se dice. Es decir, Urías no era nuevo para David. El pecado de Urías, bueno, tendría muchos, pero en este caso fue haber tenido una mujer hermosa. Esa fue su gran falla. Urías era un hombre fiel para David y lo leímos. No quiso ir a su casa, él dijo, no, el arca, el general, Israel, Judá, y yo durmiendo en mi casa no estaría bien. Ese era un hombre íntegro, fiel. Tremendo. No le importó defraudar una amistad. No le importó a David el valor de lo que es la fidelidad. Entonces, vamos a ver el primer aspecto. El pecado endurece. Voy a cambiar el este. Sí, eso. Creo que sí, mejor. Entonces vamos a mirar. Pero ¿por qué hizo David todo esto? ¿Por qué cometió todas estas faltas en esos versículos que acabamos de ver? Porque una circunstancia, un deseo, una pasión endureció su corazón. Es tremendo lo que en un momento el hombre puede llegar a hacer y empezar a desviar totalmente su camino. Entonces, un corazón endurecido no atiende, ¿sí?, lo que le dijeron a David. Y vamos a ver qué fue lo que le dijeron a David. Cuando David pregunta, ¿y quién es esta mujer? Alguien le dice, es Betsabé, la esposa de Urías. De hecho, de entrada le estaban advirtiendo, es casada. No importa, yo tengo mi meta clara. Hay personas que tienen metas claras y no les interesa lo que otros les lleguen a decir. No interesa esas advertencias que Dios tal vez pone, pero ellos la pasan por alto porque su meta es satisfacer un deseo personal. Entonces alguien le dice, hey, esa mujer es casada. No importa, ¿sí? ¿Qué sigue? El corazón endurecido nunca mide las consecuencias de sus actos. A David no le importaba que fuera casada. En la ley judía, no se podía hacer eso. Y mucho menos, así fuera el rey. Porque la ley estaba por encima de los mandatos de un rey. Por lo tanto, si el rey cometía adulterio, debía morir. No le interesó y no midió sus consecuencias. Es por eso que él manda matar a Urías, para liberarse de las consecuencias de su pecado. Un corazón endurecido busca la manera de deshacerse del pecado sin arrepentimiento. ¿Cómo podía deshacerse David? ¿Cómo me deshago? ¿Cómo me quito yo a este man de encima? Sí, mandándolo matar.
corazón endurecido hará lo que sea por satisfacer su carne y por tal vez buscar la manera de tapar su pecado antes que confesarlo. Si tú has guardado algo que no hayas confesado, te digo, hoy tal vez Dios nos está llamando al arrepentimiento. Eso que tienes guardado, sácalo. Hoy Dios te está diciendo, yo lo vi, yo ya sé lo que tú hiciste, sácalo. No guardes y no te quedes con eso, porque no te va a llevar a ningún lado. Miremos lo que dice 2 Samuel 11:5. Dice, y la mujer concibió y envió aviso a David, diciendo, estoy encinta. Él sabe que Betsabé está encinta. ¿Y sabes qué? Eso lo impulsó a buscar la salida más inapropiada. ¿Cuál era buscar la salida más inapropiada? Vaya, mándenme a Urías, tráigame a Urías, le dijo al general. Saque a Urías de la guerra, que era uno de los generales fuertes, Urías, de los militares fuertes. Mándeme a Urías. ¿Qué le dijo David a Urías? ¿Se acuerdan? Le dijo, oiga, ¿cómo está la gente por allá? Para eso me mandó, yo creo que Urías le diría a David, ¿para eso me mandó llamar? Miren, siempre, cuando alguien quiere ocultar una mentira, muchas veces tiene que decir otra, y otra, y otra. Y la cosa se empieza a agrandar. Aquí él trataba de ocultar un gran pecado, pero era imposible ocultarlo, máxime cuando habían testigos. Él había mandado a otros a traer una mujer casada a su lecho. ¿Sí? Dice, luego manda a buscar a Urías para que vaya a su casa y se acueste con su hijo, ¿sí? Pretendiendo tapar su pecado. Vamos a mirar un segundo aspecto. Ese segundo aspecto, entonces el primero, un corazón endurecido me lleva a hacer cosas incorrectas. Pero el pecado tiene un límite desconocido. La gente empieza con una falla, pero no saben dónde va a terminar. Y muchas veces tampoco se mide. Y así lo sepa, no le va a importar. Cuando hay egoísmo, importa solo satisfacer mi yo antes que medir las consecuencias, antes de pensar en que aquel al que yo esté dañando, ¿sí? sea ese amigo fiel, sea esa persona que ha sido bien conmigo, no importa, lo que importa soy yo, y eso es lo que vale. Y miremos cómo el límite del pecado es desconocido. Volvamos a leer 2 Samuel 11:5. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Entonces, eso impulsó a David a buscar la manera de traer a Urías. ¿Qué buscaba David con esto? Que Urías fuera ¿a dónde? A donde la esposa. ¿Para qué? Para estar con ella y así tapar su pecado. Miren lo endurecido que estaba el corazón de David, que con eso lo único que buscaba era ¿qué? Negar a su hijo. Negar el hijo. Si Urías hubiese ido a la casa, David hubiera logrado su cometido. Decía, ese hijo no es mío. Ese era el gran objetivo de David. ¿Vemos? Ese hombre que alababa y adoraba a Dios. Ese hombre fiel a Dios. Ese hombre que para todo era con Dios. Si no estaba Dios, no hacía nada. Estaba hoy en día dispuesto para tapar un pecado, ¿sí? A negar a su hijo. No midió las consecuencias y siguió avanzando. Cuando en 2 Samuel 11:8 le dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Miren, eso es cinismo. Eso es cinismo. No estoy aquí para juzgar a David, porque no es nuestro papel.
Gloria a Dios porque eso está en la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque Dios sabía que tú y yo algún día cometeríamos faltas similares a esas. Y entonces Dios nos quiere ir llevando en el paso a paso. Mira, estas faltas solo te van a traer mal, pero al final vamos a ver la misericordia de Dios. Eso es lo que hoy Dios quiere que nosotros veamos a la luz de la palabra. Todo lo que Él puede hacer y cómo puede transformarlo, ¿verdad? Entonces llega y le dice, le manda un obsequio a Urías. Es decir, se acuesta con su mujer, lo manda a llamar, ya tiene un plan premeditado y le envía un regalo. Vamos viendo lo que hace un corazón endurecido, un corazón que no se arrodilla delante de Dios. Cuando nosotros dejamos esa comunión con Dios, empezamos a hacer y a pensar cosas incorrectas. Eso es lo que Dios hoy nos quiere decir. Cuidado, no te alejes porque corres peligro fuera. Y Dios nos dice, ven hijo mío, yo te espero. Más adelante vamos a ver la misericordia de Dios. ¿Saben qué me pareció increíble? Increíble ver que fue la fidelidad de Urías la que le complicó la vida a David. Esa fidelidad de Urías la que ya dice, no, yo no voy a ir a mi casa. ¿Sí? Si mis amigos y mis soldados están en batalla, yo todavía estoy en batalla, así esté cerca de la casa. Como diciéndole David, yo soy fiel a ti, yo soy fiel a Dios, yo soy fiel a Jerusalén, a Judá, fiel. Y esa fidelidad le estaba complicando la vida a David. Miremos lo que dice 2 Samuel 11, del 9 al 11. Dice, pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, diciendo, Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿No bajaste a tu casa? Y Urías le respondió, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas. Mis generales y los siervos están allá, en campo abierto, en batalla. ¿Cómo puedo yo ir a descansar a mi casa? Como diciéndole David, yo voy a cumplir mi deber. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que este hombre de una manera indirecta le estaba diciendo, eso que tú no hiciste yendo a cumplir tu deber, yo sí lo quiero hacer. Por tu querer, por tu deseo de estar haciendo lo que no debías, ¿sí? Llegaste a este punto. ¿Ven? ¿Ven cómo muchas veces nosotros no nos vamos dando cuenta? Pero cada acto de nosotros va a tener una consecuencia. Cada palabra que digamos nosotros será medida algún día. En todo lo que hagamos o digamos, ¿cierto? Vamos a tener que asumir las consecuencias. Y mire el versículo 14, dice, y aconteció que a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió de mano de Urías. Vamos a ver qué era lo que decía la carta. Miren lo que dice la carta, versículo 15. A mí me gusta que ustedes, ojalá en Biblia de papel, vayan siguiendo la lectura, porque todo de memoria no se les va a quedar. Pero cuando ustedes van viendo la lectura, Dios empieza a revelarles y a mostrarles cosas. Miren versículo 15. En la carta había escrito David, Joab, poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. Es decir, quiero que mates a mi hombre más fiel. ¿Y sabe qué fue lo que más me entristeció de esta parte? Que Urías, cuando David le entrega la carta, Urías cree que estaba cumpliendo una misión para el rey David. ¿Y sabes qué estaba haciendo Urías? No, llevando su sentencia de muerte. Solo porque David quería ocultar su pecado. Es tremendo cómo David pudo tramar todo y jugar con la fidelidad de un hombre. Y esa fidelidad del hombre, yo no me imagino
entregándole, él no sabía el contenido de la carta, entregándosela a su general. Mira, esto es lo que te manda el rey David. Tremendo como el corazón de David cambió. Una tarde de pereza lo estaba llevando a matar al hombre más fiel. ¿Ven? Creo que esa parte, cuando yo veo lo de Urías, yo digo, wow, tremendo Dios. Pero esto es un momento de evaluación para cada uno de nosotros. En un momento de pecado, ¿qué estás dispuesto a hacer para taparlo? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para tapar una falta? ¿Ah? ¿Podemos ver el corazón de David? Y no solo eso, el testimonio que David estaba dando a Joab, su general. ¿Estamos? Por favor. Sí. No quiero cerrar acá el tema, porque lo que sigue está interesante. Entonces, ese mensaje que David le manda a Joab, su general, es diciéndole: no soy fiel con nadie. Porque era Joab el que tenía que ir, dejar en lo más crudo de la batalla a este hombre y dejar que lo mataran. Era un asesinato. Y cuando mataran a Urías, entonces David quedaría como libre de pecado ante los hombres, pero nunca delante del Señor. ¿Ven? Entonces pueda que las personas hagan cosas delante de los demás solo para ser vistos, pero te digo algo, y delante de Dios, ¿cómo estás? Lo bueno de la Biblia es que nos muestra este tipo de situaciones. ¿Y sabes algo? Los grandes hombres que nos muestra la Biblia fallaron. Abraham mintió. Moisés asesinó a un hombre antes de ser llevado al desierto. Jacob, mentiroso, engañador. Ahora estamos con David y era la descendencia de Abraham. ¿Ven? Pero Dios nos muestra eso para Él evidenciar su misericordia hacia nosotros y para que podamos ver cómo Él puede transformar vidas. Lo bueno de esto es que nos lleva a mirar cómo se origina un pecado. ¿Sí ves? ¿Cómo se originó esto? Una tarde de pereza, cuando él debió estar allá, al frente de batalla, ¿sí? Y ya va en el asesinato del hombre fiel. Nos lleva a ver lo que somos capaces de hacer, ¿sí? Y que somos capaces de hacer qué cosas tal vez que nunca imaginamos. David siempre fue leal, era su principal característica. Y ahora, por una noche de pasión, se estaba convirtiendo en un hombre desleal y asesino. Tremendo, ¿verdad? Hay personas que por ocultar cosas o por obtener lo que ellos quieren, son capaces de dañar a su familia. Hay personas que hacen daño porque están consumidos por la droga, por el alcohol, por un vicio. Hay personas que con el hecho de mentir y creer que han tapado su mentira, pueden hacer más y más cosas. Y no les importa llevarse por delante a su familia o lo que se tengan que llevar. Y es eso lo que la palabra hoy nos está mostrando. Vamos a mirar un tercer aspecto. Y aquí es donde Dios interviene. Si nosotros leyéramos el capítulo 11, solo al final se menciona a Jehová. Durante casi todo el capítulo 11 no se menciona. En el capítulo 12 iniciamos mencionando a Jehová.
Y entonces, el tercer aspecto que vemos, entonces el primero, un corazón endurecido, ¿cierto? En el segundo, el pecado no nos pone límites. Y en este tercero, la necesidad de un Natán. Vamos a mirar quién era Natán. Natán era un profeta amigo de David. Era un hombre muy inteligente, era un hombre también guiado por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y entonces, vamos a mirar cómo empieza a manejar a David. Vamos al capítulo 12, segunda de Samuel, 12 del 1 al 9. Dice, quiero que le pongan bien cuidado al primer versículo, por favor. Primer versículo, ahí empieza a transformarse todo. ¿Qué dice? Entonces el Señor envió a Natán a David. ¿Quién buscó a quién? Tuvo Dios que ir y buscar a David porque David no se iba a arrepentir. Imagínate donde David no se arrepienta. Tremendo, tremendo todo lo que hubiese llegado a pasar. Pero tuvo Dios, dice, entonces el Señor envió a Natán, a David, y vino a él y le dijo, entonces miren el ingenioso de Natán. Si Natán le llega y se le para, David, hoy tengo que decirte como profeta de Israel, no te lo reveló ni carne ni sangre. Gracias. Si Natán llega a decirle, David, has pecado, apenas acabe de decir eso, David le está diciendo, mátenme a este hombre, tal, váyase. Porque no se iba a aguantar nada, el corazón endurecido no permite nada. Y entonces Natán llega contándole una historia, y vamos a ver la historia que le empieza a contar Natán. Dice, habían dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija. Miren, aquí le voy a hacer, voy a terminarla y aquí le voy a hacer un paréntesis. Resálteme esa palabra hija. Era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y este no quiso tomar de lo suyo, de sus ovejas ni de sus vacas, para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Versículo 5. Mira el corazón endurecido, mira el pecado del otro, pero el de uno no. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo tal cosa merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor de Israel, yo te ungí sobre el rey de Israel, te liberé de la mano de Saúl. Yo también te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Judá, de Israel y de Judá. Y si eso hubiese sido poco, hubiese añadido muchas cosas más. Me muestra algo. Si tú no tienes la bendición es porque no has querido. Aquí dije el Señor, te he dado todo, y si hubieses querido más, más te hubiese dado. Pero yo les dije a ustedes que tuvieran algo en cuenta, y era la palabra hija. ¿Sabes qué significa Betsabé? Betsabé es una composición de 2 palabras. Bet, que significa hija, y Sabé, séptima. Entonces Betsabé era la 7ª hija. Entonces cuando Natán le está diciendo aquí, dice, mire, y al pobre, sí, al que no tenía sino una, esa que tenía era como Bet. David, Bet. A ver si David reaccionaba y Bet, a ver, yo conozco una Bet. 50-50, vamos, la llamada a un amigo. Como que el profeta le estaba diciendo, cabezón, ¿sí? ¿Había una Bet en tu vida? Estaba tan endurecido el corazón de David que no entendía el mensaje.
Entonces el profeta le estaba diciendo para ese otro, la única ovejita que tenía se llamaba Bet. ¿Ves? Y David no entendió. A veces nosotros, cuando alguien nos viene a hablar y nuestro corazón está endurecido, no entendemos. No entendemos el mensaje, no entendemos lo que Dios nos quiere decir a través de Natán. Entonces, vamos a mirar aquí varias cositas. Lo que les decía, en el capítulo 11 no se menciona para nada a Jehová, solo hasta el final. Pero en el capítulo 12, sí, ya el primer versículo, entonces dice el Señor o Jehová en algunas otras versiones. Es quien toma la iniciativa, ya él ve lo que David estaba haciendo y dice, si yo no intervengo, este hombre se me pierde. Es el momento de intervenir, es el momento de entrar y hacerle ver su error. Como segundo aspecto, y creo que esto es importante, ¿cierto? Es Jehová quien envía a Natán. Nunca David fue a buscar al profeta. Eso quiere decir que nunca David sintió dolor por su pecado. Y eso también evidencia dureza. Cuando tú no sientes dolor por lo que has hecho y te importa 5, perdónenme la expresión, entonces hay dureza. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es endurecer su corazón. Creo que es de lo peor. Entonces, miren, cuando Dios envía a Natán, ya han transcurrido un tiempo prudente. ¿Sabe cuánto mínimo tiempo ha transcurrido? 9 meses. 9 meses de tiempo, ¿por qué? Porque ya había nacido el hijo, ¿sí? Que habían tenido Betsabé y David, porque es cuando Dios emite juicio contra David. Y le dice Dios a David, ese hijo que has tenido con Betsabé va a morir. Y efectivamente muere. Más adelante. Entonces ha transcurrido 9 meses. 9 meses en los que David dijo, esta ya pasó. Ya Urías murió, ya no hubo consecuencias por el pecado, pero te digo, tarde o temprano llegarán las consecuencias del pecado, si tú no te arrepientes. Miren, eso es como cuando Dios lo empieza a corregir a uno. Yo te digo algo y siempre lo he dicho, y por favor, en serio, tómenlo. Tú decides el tiempo que quieres estar en el desierto. Si tú te arrodillas y tú le dices, Señor, yo he fallado en esto, en aquello, ¿sí? Dios es misericordioso. Y ahorita vamos a ver lo que hizo con David y con Betsabé. Dios es misericordioso para perdonarte y transformar esa vida, para transformar ese momento. No te busques caminar en el desierto toda la vida, no lo necesitas. ¿Para qué? De la mano de Dios se vive muy bacano, muy bueno. Vemos cómo Natán es guiado por el Espíritu Santo y entonces empieza contándole la historia y no empieza a través de un juicio. Hay personas que quieren ir y corregir a otro, pero lo que hacen es juicio. No es nuestra función emitir un juicio contra el pecado que otro ha cometido, porque no nos ha dado Dios autoridad de sentarnos en el trono de Él. Entonces, cuando tú empiezas emitiendo un juicio, perdiste. ¿Ven? Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando Natán le empieza a contar la historia a David, miren otra parte del corazón endurecido. Cuando Natán le empieza a contar la historia a David, ¿sí? Y le dice que lo que le quitaron al pobre fue una corderita y David dice, este hombre merece la muerte. ¿Saben qué? En ese entonces el rey podía emitir juicios y el rey condenaba de acuerdo a la ley de Dios. ¿Sabe qué hizo David? Violó la ley de Dios. No se mataba por una cordera, pero sí se mataba por el adulterio. Y este hombre David estaba diciendo, a este hombre búsquenlo porque el que cogió esa cordera merece la muerte. Nunca. En la ley judía no se permitía matar por un animal. Pero David estaba sobreponiendo la ley, sobreponiéndose él, poniéndose por encima de la ley. Tremendo lo que hace el corazón endurecido. El otro merece la muerte. Por lo que yo hice suave, Señor. Por favor, suave conmigo.
Sí, mi pecado fue chiquito. Pecado es pecado. Miren, hay algo que es tremendo de lo que va a pasar acá. Y es que a raíz de todo esto, cuando Natán confronta a David, David dice, sí, pequé contra Jehová. Y él reconoce. Y miremos, cuando él reconoce, cuando David reconoce, deja plasmado lo que él hizo. Pero también deja plasmado la misericordia que Dios tuvo con él. ¿Sabes en dónde está? Miremos el Salmo 32. Cuando puedan y lleguen a su casa, léanse el Salmo 51. Ahí está el dolor que sentía David por el pecado que hizo. Salmo 32, vamos a leer del 1 al 5. Cuán aventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y mire lo que dice David. Mire, ¿se acuerda que yo les dije que cuánto tiempo había transcurrido? 9 meses, pero son 9 meses, fueron 9 meses de desgracia para David, porque aquí lo revela, dice el versículo 3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Había algo en su interior que no le daba paz. El pecado te roba la paz que Dios te quiere dar. Confiésalo y arrepiéntete. Eso es lo que Dios hoy nos quiere decir. Y entonces el versículo 4 dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, y aún así no se quiso ir a confesar este hombre. Dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Ahí lo dice el versículo el del Salmo 32. ¿Qué dice ahí? Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Qué podemos ver de Dios ahí? Misericordia. Te digo, no hay pecado más grande que no pueda ser perdonado por el sacrificio de Jesús en la cruz. No hay falta tan grande que tú no debas confesar. Adulterio, asesinato, negar un hijo, mentir y toda esa serie de pecados que cometió David. Pero lo confiesa y apenas lo confiesa viene la respuesta de Dios, te perdono. Eso es lo que Dios está esperando, ¿sabes? Eso es lo que Dios está esperando, porque Dios dice, mira, yo no quiero que el sacrificio que mi hijo hizo en la cruz sea en vano. Y no será en vano si tú te arrepientes. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Cuando cometas una falta, no creas que Dios no te va a perdonar. No creas que no mereces el perdón. Tal vez no lo merezcamos, pero hay algo más importante, es la misericordia de Dios en la vida de nosotros. Dios conocía perfectamente a David. ¿Y sabes algo? Dios sabía que David necesitaba urgentemente a un Natán en su vida. A un Natán para ayudarle a salir de esa situación que él estaba pasando y que expresó ahí en el Salmo 32. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que a veces en la vida es necesario que tú busques a un Natán. A alguien que te diga el pecado, a alguien que te lo muestre, para que tú puedas tener sanidad. El beneficiado es uno, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere. Busca un Natán, alguien que te muestre a la luz de la palabra del Señor. Mire que cuando Natán empieza a hablar, el Señor dice, hoy no me voy a poner a inventar acá, a sacar una bola de cristal. El Señor me dijo aquí, no, de eso no se trata. ¿Cómo habla el Señor? A la luz de la palabra. Si no hay palabra, no hay nada. Es palabra de hombre. Pero si a la luz de la palabra tú vienes y comentas un error, yo digo, miremos qué dice el Señor de eso. ¿Sí? Y lo que diga Dios será lo que nosotros tenemos que cambiar. Y otro, sé un Natán.
A veces tú tienes que ser ese Natán que va y le dice al otro, oye, estás fallando. Pero mira cómo lo hizo este. No con juicio. Cuando tú llegas de una vez a bajarle la cabeza al otro, el otro dice, ¿sabes qué? Quítate de acá. Y sí, es que peor. No es así, porque cuando tú lo haces con juicio, te sientas en el trono de Dios y Dios no te ha dado esa autoridad. Entonces, si tú eres el Natán que otro necesita, ve y hazlo con amor. Este hombre se inventa esta historia y fue llevando a David hasta que David reconoció su pecado y se arrepintió. De eso se trata y esa es nuestra meta. ¿Eres tú el Natán que otro necesita? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿O eres tú quien necesita ese Natán? Y si lo necesitas, búscalo. Búscalo. Porque el Señor quiere, anhela y desea que tú vayas al arrepentimiento. Miren, cuando nosotros no buscamos a ese Natán, es porque a veces decimos que en mi casa quiero seguir viviendo como estoy y no me interesa si todo está mal. Pero cuando yo busco ese Natán es porque deseo cambiar las circunstancias de mi vida. Es necesario ese Natán. ¿Eres feliz como estás viviendo? ¿Crees que no necesitas nada? Y si lo necesitas, hoy Dios te está diciendo, ve y busca ese Natán. Hazlo. O tal vez Dios te está diciendo, hey, si tú eres Natán, haz esto con aquel que llegue a ti. El versículo 13 del capítulo 12 nos muestra la misericordia de Dios. Y mire lo que Dios le dice dijo David a Natán, pequé contra Jehová, es decir, reconoció su falta. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. La pregunta, ¿cuánto se demoró Dios en perdonar a David? Nada. David confiesa el pecado y Dios dice, te he perdonado, hijo. ¿Podemos ver la misericordia de Dios? ¿Para qué guardas lo que no tienes que guardar? ¿Para qué cargas lo que no tienes que llevar? Dios está dispuesto a perdonarnos. Miremos lo que dice 2 de Samuel, versículo 24. Y aquí quiero que veamos algo. Cuando David confiesa su pecado, Dios lo perdona. ¿Y saben qué hace el Señor? Los usa. A Dios no le importó el pecado de David, el adulterio, el asesinato, ni nada. Dios dijo, ya te perdoné, yo ya olvidé, ahora tú me servirás. Mire lo que dice 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24. David consoló a Betsabé su mujer y vino a ella y se acostó con ella y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón. Casi nadie. ¿Cómo dice el versículo? Se consoló a Betsabé, ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Su mujer. Le transformó de adúltera y adúltero, ahora eran esposos. Convalidó, ya estaba todo preparado, pero convalidó, perdonó y entonces en medio del matrimonio, ahora sí ya las cosas cambiaban. Viene Salomón. Casi nadie. Ahora, sí podemos ver cómo las cosas Dios las puede transformar. Podemos ver la misericordia de Dios cambiando todo lo que era grotesco, sucio y bajo, ahora en una familia. Y sabes algo, había una promesa para David, que de David descendería el Mesías. Ahora sí se podía cumplir y Dios seguiría con el plan que tenía.
Tremendo lo que Dios hace a través del perdón, pero también lo que hace cuando alguien está dispuesto a arrepentirse de su falta. Luego del arrepentimiento viene la bendición. Eso es lo que me enseña esta palabra. Dios bendijo el matrimonio, le regaló un hijo, y miren qué hijo, Salomón. Una vez que hemos confesado, que nos hemos arrepentido, ¿cierto? Dios considera todo eso como un pasado y empezamos a vivir nuevamente. Dice la palabra, he ahí, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. En Mateo 1:1 dice, Mateo 1:1 y versículo 6. El versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo venía ¿de dónde? De David. Ese hombre que había cometido todos estos pecados. Pero mire lo que le lleva al arrepentimiento. El Mesías. Y miren el versículo 6. Isaí engendró al rey David. Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Dios nunca olvidó a Urías. Porque cuando yo les digo, cuando lean la Biblia, miren los personajes que intervienen. Hoy estamos centrados en Betsabé, Natán, pero y puede haber un Urías. Aquel que ha sido traicionado. Aquel que un amigo le ha faltado. Pero te digo algo, Dios no se olvida si tú eres ese Urías. Deja eso en manos del Señor. Para recordar, quiero que nos llevemos esto. Nunca nuestra posición socioeconómica o de liderazgo te dará el aval para pasar por encima de las personas, jamás. ¿Qué nos enseña la palabra hoy? Que todos los hombres tenemos un momento de debilidad, y es en ese momento de debilidad donde tenemos que ir al Padre. ¿Qué nos enseña hoy? Nunca olvides que todo pecado trae consecuencias. Tampoco olvides que el pecado oculto, Dios lo ve. Jamás creas que te puedes ocultar de Dios. Nunca te creas que eres superior al pecado que has cometido, porque no lo somos. Hay algo que tienes que pensar antes de continuar con una falta grave, y es esto: que tú no sabes hasta dónde te pueda llevar un pecado. Así es de que evita cometer un pecado, evítalo. Ahora, si Dios hizo esto con David, era porque David tenía una estrecha relación con Dios. Hoy te invito a eso, estrecha esa relación con el Padre. Ten más intimidad, ora más, y Dios evidenciará tu corazón. Nunca olvides que Dios nos ama tanto cuando estamos en el fango del pecado, ¿sí? Que cuando no lo estamos. ¿Y sabes algo? Dios nos ama tanto cuando nos estamos revolcando en ese lodazal, que siempre nos enviará un Natán. Así estés mal, ahí habrá un Natán enviado por Dios. Y nunca olvidemos que Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te queremos pedir perdón porque hay pecados ocultos tal vez en nosotros, Señor. Hay pecados que no te hemos confesado. Y te pido, Padre, así como lo hiciste con David, Señor, tal vez atormenta nuestra alma, nuestro corazón, hasta que lleguemos a tus pies, Señor, y confesemos esas faltas, Dios.
Tal vez esos pecados que se nos han olvidado y que tendremos y que creeremos que algún día no tendrán consecuencias, Señor. Perdónanos tal vez si algún día tú nos dijiste que fuésemos como un Natán para ayudar a otros y fuimos más bien como un verdugo a justiciar al otro. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos necesitado a un Natán y no hemos recurrido a él por orgullo. Perdónanos, Dios, porque no hemos tenido una comunión contigo. Amado Dios, gracias por esta tu palabra. Gracias por mostrarnos hoy que eres un Dios fiel. Gracias por mostrarnos un Dios de misericordia, un Dios que honra a los que le honran, Dios. Gracias, Señor. Te pido perdón porque muchas veces mi orgullo, Señor, no me permitió que tú obraras en mi vida o que alguien como un Natán obrara en mi vida. Perdóname, Señor, porque tal vez fui ese hombre como David, que no le importó la fidelidad de un amigo y lo menospreció. Padre, pero yo te doy las gracias, porque hoy en tu palabra he podido evidenciar mi carácter y he evidenciado el tuyo. Te doy toda la gloria a ti, Señor, y toda la honra. Y te adoraremos y te alabaremos con todo el corazón, Señor. Gracias a más familias por acompañarnos. No olvides nuestras reuniones semanales que se llevarán a cabo por Zoom. Todos los miércoles, Conexión Familias Camino a Casa a las 7 de la noche. Los viernes, conéctate a nuestro grupo juvenil a las 6 p.m. Y no olvides todos los domingos a las 10 de la mañana nuestro culto por nuestros canales de YouTube y Facebook. Bendiciones.